Leo, hermano mío. Muy pero buenas tardes, amantes del fútbol, aquí una vez más con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de este su programa Futboleros en vivo y en directo desde el estadio del Club Atlético Huracán. Hoy vamos a transmitir este partidazo clásico de Posadas entre el Globito de Rocamora y Guaraní Antonio Franco. El Globito y la Franja se enfrentan por esta fecha número 10 de la Superliga Posadeña de Fútbol. Torneo Apertura Superliga Posadeña 2026. El equipo de la Franja viene de ganar por 3-0 a Estudio Galeano, en tanto que Huracán viene de estar en un partido 0-0 contra Brown, que fue suspendido por algunos incidentes fuera del estadio y que ese partido debería de completarse. Vamos a después ampliar esta información que tenemos por el momento. Es que el partido se va a completar los minutos que faltan. Recordamos que estaban 0-0 Huracán y Brown y eran 21 minutos del primer tiempo los que se habían jugado y en ese momento se suspendió el partido justamente por los incidentes fuera del estadio. Estamos, como es habitual, siempre aquí en el estadio. Saludamos a toda la gente de prensa de ambos clubes, también la gente de Guaraní. En su oportunidad estuvimos también con Guaraní, Antonio Franco, el torneo anterior, Liga Posadeña, Regional Federal Amateur. Así que saludamos a todos los hinchas de la Franja también que están prendidos a esta transmisión, como así también a todos los hinchas del Globito, a los hinchas del Club de Rocamora. Uno de los clubes que tiene este barrio también tiene Bartolomé Mitre, y un poquito más allá, pero que no es de Rocamora, el Decano Atlético Posadas. En definitiva, estamos en el estadio de Atlético Posadas. Esperamos por las alineaciones de ambos equipos y te dejamos mientras tanto con muy pero muy buena música. Muy bien, ya tenemos las alineaciones. El Globito de Rocamora sale a la cancha con Rodrigo Ríos en el arco,
Márquez con la número 2 en la línea defensiva. Carlos da Rosa acompañando a Lucas Márquez. Mirko Ríos con la 4. También Claudio Vera en toda la línea defensiva. De la línea defensiva de 4 defensores. Santiago del Valle en el centro del campo con la número 5. Claudio Barrientos por derecha, volante ofensivo de este equipo. Néstor Talavera con la 8. 9 para Pavón. 10 para Barquinero. Y Maximiliano Batista va de número 11. Ahí estamos viendo ya la entrada de la franja que sale a la cancha con los 11 titulares siguientes. Fernández en el arco, Mesa, Furlán con la 3, Machado, Benítez, Noguera con la 6, Cardoso con la 7, Duto con la 8, Mauro Gómez con la 9, con la 10 Báez y con la 11 Ayala. Esos son los 11 que pone el director técnico Gamarra en el equipo franjeado. Mientras tanto escuchamos los cánticos de la hinchada. Vamos a completar ahora nuestra lista con los suplentes, los sustitutos de ambos equipos. Y seguimos mientras tanto con buena música esperando el comienzo de este partido. Dance all night till it's yesterday. Smoke-filled air, neon glow. Hands are clapping, the tempo grows. Fingers snapping, shoes worn thin. The fever rises, let it begin. Spin wild, twist and shout. Feel the groove erase all doubt. Shake the floor, make it sway. Dance all night till it's yesterday. Sweat dripping, hearts on fire. Rock keeps rolling, never tires. Eyes locked tight, soul ignites. We're alive, we'll own the night. Spin me wild, twist and shout. Feel the groove, erase all doubt. Shake the floor, make it sway. Dance all night till it's yesterday. Muy bien, aquí se escuchan los cánticos de la hinchada de Globito. Ya está haciendo su entrada al campo de juego, la terna arbitral. También los equipos se preparan para ingresar. Ya el equipo de Guaraní está dentro del campo de juego. Se escuchan los cánticos de la hinchada de Globito. Tenemos acá a nuestro colaborador Alan Fernández. ¿Cómo estás, Alan? Saludamos. Hola, muy buenas. Hoy muy buenas tardes, amantes del fútbol. Acá esperando la entrada de los equipos, mientras tanto mirando como los hinchas están entrando a las tribunas y esperando la entrada de los jugadores. Muy bien, acá tenemos algunos mensajitos ya
que les va a leer nuestra colaboradora Dayana. Villan Rodrigo dice: la verdad, la barra del número 1 no estará presente, solo los tres. Patricio Villalba dice: podrá sacar la estrella de Hernandito, pero ya no se juega ninguna de la promoción. Hagan el favor, ya que está indignado, no tiene traidores. Permiten a sus cuates, el que tiene poder mete preso a otros. Bueno, no entendí un comino ese mensaje, discúlpeme, la verdad. Lee un poquito más fuerte, por favor, así se escucha. Leemos los dos mensajes. Los leemos a todos siempre con respeto, por favor, por ambos equipos. Transmitimos de manera neutral. No nos inclinamos hacia ningún equipo. En general, lo que hacemos nosotros es transmitir fútbol misionero y posadeño. Bueno, volviendo al tema, entonces nosotros acá desde Futboleros somos un medio totalmente independiente, nadie nos paga para hacer este trabajo de transmisiones de fútbol, nosotros simplemente buscamos los clubes, obtenemos la acreditación pertinente para poder trabajar como periodistas y equipo de prensa. Una vez que estamos habilitados, ahí vemos dónde podemos ir a transmitir los partidos según nuestras posibilidades y también según el nivel de trascendencia que nosotros creemos que tiene cada partido que vamos a transmitir. Y entonces no somos partidarios de ningún club en particular. Partidarios nos referimos a que no hacemos transmisiones porque nos interesa solamente un equipo, no, simplemente elegimos los partidos y vamos donde más cómodo nos queda a nosotros también como equipo de prensa, porque ya que nos manejamos con totalmente valores económicos que nos aportan las personas particulares, algunos que otros publicistas, no son muchos, tampoco ganamos mucho. Simplemente a veces cubrimos solamente gastos y lo que hacemos en realidad nosotros lo hacemos más por amor al fútbol que porque tengamos una rentabilidad con nuestro trabajo. Así que les pedimos, por favor, si ustedes tienen algunas diferencias con algunos dirigentes, que directamente traten de arreglarlo por las vías que corresponden. Este medio no es una vía para solucionar problemas. Nosotros transmitimos fútbol, hablamos de lo que sucede dentro de la cancha. Por ahí si hay algún incidente fuera de la cancha, bueno, lo manifestamos, comentamos qué hacemos, pero no entramos mucho en detalles, porque nosotros nos enfocamos en el fútbol específicamente, hablando si jugó bien, jugó mal, si hay un jugador lesionado, si hay un jugador enfermo que no pudo venir por alguno u otro motivo. Nada más, ese es nuestro trabajo, el que hacemos. No hacemos otro tipo de trabajo en lo que se refiere a periodismo deportivo digital, que es el que estamos haciendo nosotros. Así que si van a comentar, comenten, envíenos su saludo, díganos desde dónde están mirando el partido, por qué club están hinchando. Díganlo, nosotros los leemos tranquilamente acá, no tenemos ninguna diferencia con nadie, amamos el fútbol y lo que hacemos lo hacemos por amor al fútbol, y este deporte es el más hermoso del mundo, al menos así lo vemos nosotros. La pelota no se mancha, es lo que dijo siempre Diego Maradona, que es uno de mis grandes referentes en lo que al fútbol respecta, ¿sí? Vuelvo a aclarar, siempre en lo que al fútbol respecta. No nos metemos tampoco en la vida personal de los jugadores, absolutamente de ningún club. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, ya vamos a ver Mauro Gómez, vamos a ver el equipo de la Franja, visitante hoy, en esta tarde de sábado. Está todo listo para comenzar el partido, atención, comenzó el partido, movió Mauro Gómez, tocando hacia atrás, hacia el medio para Benítez, Denis Benítez que abre la cancha, hacia la izquierda mete el pelotazo largo, a la corrida Mauro Gómez, nuevamente la saca Claudio Vera, recupera al medio Denis Benítez metiendo cabezazo,
Lo busca. Allí lo busca Duto. Máximo Duto que no puede. Mete pelotazo. Y el arquero Rodrigo Ríos que se queda con el balón. Abre la cancha hacia la izquierda. Con el defensa central que tiene el globito. Su número 2, Lucas Márquez. Lucas Márquez que hable para Carlos da Rosa. Otra vez Márquez. Márquez intenta meter el pase. Lo presiona muy bien allí arriba el equipo de Guaraní. Con su número 7, Cardoso. Que es quien estaba presionando. Viene el pelotazo largo. Hacia adelante. Presiona el equipo de Guaraní. Muy bien, Pavón. Atención, Barrientos. Sale el arquero. La contiene Fernández. Víctor Fernández defendiendo los 3 palos del equipo de la franja. Nos fijamos a ver si tenemos más mensajes, Dayana, por favor. Así leemos los mensajes de la gente. Se viene aquí Guaraní al ataque. Barrientos toca hacia atrás. Recupera la franja con Denis Benítez. Tocan hacia el medio. Aquí viene Lucas Márquez. Lo presiona la Márquez. Atención que lo ganó muy bien. Se viene Báez. Atención para Duto. Duto puede venir. Cae primero. Lo empujan. Piden penal. No le dieron. Dice que no pasó nada el juez. Saque de arco para el equipo de Huracán. Sale Huracán con Lucas Márquez. Mete el pelotazo largo hacia arriba. Van a buscar allí. Barrientos, la corre Talavera. Talavera que se va por la izquierda. Atención que la pisa. La toca hacia el costado. Para Da Rosa. Santiago del Valle. Para Pavón. Atención, toca hacia atrás para que le pegue. Batista la pierde allí. Se viene Guaraní con Mauro Gómez. Ya corrió. Atención, le quedó solo a Báez. Báez intenta Báez. Por arriba se fue rozando el palo derecho de Rodrigo Ríos. Se salvó el globito. Avisa Guaraní. En tan solo, ¿cuántos minutos? 2 minutos y medio del primer tiempo. 2 minutos y medio del primer tiempo. Ya Guaraní tuvo 2 claras para arrancar ganando este partido en esta tarde. Se viene el pelotazo largo. Buscando el ataque de Barrientos. Toca para Duto. Barrientos que no puede. Lo presiona Diego Mesa. La pelota se va al lateral. Lateral para Huracán por el lado izquierdo. Va a ser Da Rosa. Santiago del Valle que mete el centro. Rebota en el jugador de la franja. Lateral por la izquierda. Para Huracán. En el sector de ataque hacia atrás para Santiago del Valle. Santiago del Valle hacia atrás para Lucas Márquez. Falta contra Márquez. Tiro libre, atención, se viene Huracán por la izquierda. La tiene allí Talavera. Toca hacia atrás. Lateral para Guaraní en el sector defensivo por el lado derecho.
Acaba de salvarse milagrosamente Guaraní aquí con Barrientos. La pelota pasó raspando el palo izquierdo de Fernández. Saque de arco para la franja. Se viene Huracán por la derecha. Corta muy bien allí Noguera. Sale jugando Guaraní al medio. Perfecta la jugada. Lateral para Huracán por el lado derecho. Pelota dividida en el aire allí entre los jugadores de Guaraní y Huracán. Va Santiago del Valle presionando. Tiro libre para Huracán. A poquitos metros del medio campo va Mirko Ríos para pegarle a la pelota. Seguramente va a buscar el centro al arco. Vamos a saludar muy especialmente a nuestros grandes amigos televidentes. Están siempre con nosotros el equipo de Alejandro Argüello de A Rodar Transmisiones Corrientes. Saludamos también muy especialmente a Luis Horacio El Tanque Rojas. Le pegó directamente al arco. Fernández se queda con el balón. Era buena la intentona. Intentando colocar la pelota en el ángulo superior derecho de Fernández, pero Fernández muy bien allí arriba con sus dos manos conteniendo el balón sin dar rebote. Pega el pelotazo largo allí, la baja del Valle hacia el medio, tiro libre, falta contra el jugador de Guaraní, lo hace rápidamente Máximo Dusto avivándose. La toca para Machado. Se viene Machado para Báez, falta contra Machado y tiro libre para el equipo de la franja. En el sector defensivo, perdón, en el sector de ataque por el lado derecho. Guaraní que ya tuvo dos claras para abrir el marcador. Y en estos momentos tiene un tiro libre de riesgo para el equipo de Huracán. ¿Cuántos minutos llevamos de juego ya jugados, Alan? Van 8 minutos del primer tiempo. 8 minutos del primer tiempo. 0-0 aquí en el estadio del Club Atlético Huracán. Va a tener esta posibilidad a través de este tiro libre. Va Machado con la 4. Derechazo largo al centro del arco, al punto penal. La despeja. Jugador de Huracán. Baja para ayudar Pavón. Intenta meter el pelotazo. Presiona muy bien Guaraní arriba. La recuperan rápidamente. Del Valle que se mete. La pierden allí. Atención Lucas Márquez que la aguanta. Toca hacia atrás para Ríos. Pelotazo largo buscando la corrida nuevamente de Pavón. Barrientos ahora. Lo presionan a Barrientos. Le gana muy bien en la franja. Pelotazo largo arriba. Y aquí la tiene Noguera. Perdón. Vera. Vera cabeceando hacia atrás para Ríos, el arquero de Huracán. Intenta meter la contra. Pelotazo muy largo para Barrientos. Barrientos que la cuelga muy bien. Atención que se viene Huracán. Le quiere cabecear ante la salida de Fernández. Era muy buena esa de Barquinero, pero no pudo. Pudo primero el arquero de Guaraní. Bueno, la verdad que está agradable por el momento de la tarde. Pensé que iba a estar un poco más fresco. Por suerte, o viene muy bien abrigado, que no estoy sintiendo el frío. Así que, bueno, a ver, tenemos mensajes, ¿te puedes fijar? Atención que se viene Guaraní, tocando al cabezazo.
Cardoso, se le va a Cardoso. ¿Qué cobró el juez? Lateral para el equipo de Huracán. Lo va a ejecutar Da Rosa con la número 3. Guaraní con la camiseta tradicional blanca con franja roja de hombro izquierdo hacia la cintura. Y Huracán con la camiseta roja. Camiseta alternativa de Huracán, ya que como local debe usar la camiseta alternativa cuando viene el equipo visitante a jugar aquí. ¿Cuántos mensajes tenemos? Si podés leer algunos, por favor. Pero primero vamos con el lateral de Huracán. Se viene Barrientos buscando, mete muy bien el centro al medio. La despeja rápidamente el jugador de Guaraní, sale jugando rápidamente hacia el medio. Se viene por la línea central, abriendo la cancha para Mauro Gómez, que la para. Cambio de frente de Gómez. Muy bien, allí la baja de Rosa. Márquez ahora. Presiona Guaraní muy arriba. Denis Benítez para Mauro Gómez. Se anticipa a Ríos, la gana Ríos. Ahora la recupera el de Guaraní. Y se viene Barrientos. Barrientos que abre para Pavón por la derecha. Se viene Pavón. Intenta poner al vacío para Barrientos. Anticipa el jugador de Guaraní. Lateral para Huracán en el sector de ataque. En el lado derecho del campo de juego. Huracán ataca hacia el arco que da espaldas hacia el centro de la ciudad de Posadas, en tanto que Guaraní ataca hacia el arco que da espaldas hacia la ruta 12. Presiona Huracán aquí con Márquez. La Rosa se quedó muy atrás, va con Ríos. Rodrigo Ríos. La aguanta Ríos, media luna. Mete pelotazo largo. Corre Pavón. Fernández. ¿Algunos mensajes, Dayana? César dice, al fin un sitio donde se puede transmitir mis respetos y buenas tardes. Walter Rojas dice, mirando desde Buenos Aires, saludos familia Rojas. Villan Rodrigo dice, qué jugador Néstor. Mauricio Vergara, un saludo al último 10 de Globo. Chapita Dávalos. Gonzalo Pedroso dice, dale franja. Gonzalo Pedroso dice, hay que ganarle a estos cartoneros. Bueno. Bachiga Gaf dice, gracias Fulvero por transmitir siempre, apoyando desde siempre. Vamos la franja. César Wick dice, debuta el técnico de Guaraní. No me sale escribir correctamente su nombre. Laco Rojas dice, vamos Globo carajo. Desde Ituzaingó Corrientes, gracias por darnos la oportunidad de estar ahí de alguna manera. Walter Rojas dice, vamos Globito, mi vida, hoy te aliento. Patricio Villalba dice, lean bien mi comentario, esto es un desastre. Huracán es un club de familia y se unieron unos chilenos por miga. Villan Rodrigo dice, hay gente que en el muro no le veo a la dirigencia corriéndolos. Patricio Villalba dice, ¿no van a hacer eso o soy de Globo, no de...? Atención, Mauro Gómez, pelotazo largo, rebota en Vera, tiro de esquina para Guaraní por la derecha. Atención que se viene Guaraní por la derecha, mete el centro, muy bien Machado. Jugada peligrosa de Da Rosa, tiro libre indirecto para el equipo de Guaraní. ¿Seguimos con algún mensaje?
Tiro libre lo va a hacer Machado para Guaraní. Zurdazo, cruzó todo el arco, sin peligro para Globito. Seguimos con los mensajes entonces ahora con Alan. Verónica Zarza comenta, lastimosamente no se puede ir a disfrutar el fútbol. Si vas no te dejan entrar, si mirás por el muro te corren. Pero hoy no veo al presidente corriendo a los que están en el muro. Julián Pereira comenta, vamos mi globito querido. Guachi Gaf comenta, ahora pueden solamente una fecha, ¿no? Tiro libre para Huracán, lo va a hacer Márquez. A ver, no entendí la pregunta, pará un poquito que estoy con la jugada. Márquez para Barrientos, que cabecea hacia el medio. Despeja aquí el defensa de Guaraní, presiona arriba Báez. Márquez de vuelta a Santiago del Valle. Santiago del Valle, atención que se viene Barrientos, puede venir acá, atención acá. Muy bien el globito de Barrientos, se le fue por la línea. Se le fue la pelota rozando el palo izquierdo de Fernández. Se salva Guaraní, ahora fue muy buena esta. Guaraní Antonio Franco pregunta, ¿ahora queda solamente una fecha? Sí, para terminar la primera rueda, sí. Después comenzaría la segunda rueda. Queda una fecha para terminar la primera rueda. Después comienza la segunda. Todos los equipos vuelven a jugar entre sí. Solamente que los que fueron locales van de visitante. Julio Galarza comenta, muy buena reflexión al inicio del partido. Sigo siempre su transmisión. Lapa comenta, por fin esa cancha con pasto, aguante la franja. Comenta de vuelta, aguante Guaraní, mirando desde Uruguay. Eso me dijo el jefe de prensa de... bueno, gracias. Muy bien, acá gente de Guaraní me dio la aclaración de que no hay segunda vuelta. Yo tenía entendido que había segunda rueda, pero termina aquí y hay 4 clasificados. Los primeros 4 clasifican a la instancia final. Gracias. ¿Su nombre cuál es? ¿Me puede decir su nombre? Benítez. Bueno, muchísimas gracias, señor Benítez, por la aclaración. Entonces, van a haber 4 clasificados después de la última fecha. Decime. Otro comentario, a ver. User comenta, vamos a la franja, mirando desde Inglaterra. Clara Verón comenta, Mirko no puede jugar ni con tierra. Mateo comenta, bueno, cállate la boca. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están allí prendidos a la transmisión. ¿Cuántos tenemos en el momento? 48. 48 televidentes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí presentes en esta transmisión de futboleros. Hoy con Huracán Guaraní. Atención que viene el pelotazo. Offside, cobra el referee. Offside de Mauro Gómez, que era por izquierda, le probaba el zurdazo. Muy bien, entonces tiro libre ahora en el sector defensivo, lado derecho, para la gente de Huracán. Atención que Pavón la dejó muy bien para Barquinero, que la recuperó, la toca hacia atrás para Batista, que intenta el taco. La pelota se va por línea lateral, lateral para la franja por el lado izquierdo en el sector defensivo del campo de juego. Decíamos muchas gracias a todos los que están aquí prendidos a Laco Rojas, que siempre nos sigue desde Ituzaingó. Gracias a la gente que está conectada desde Europa también, desde Inglaterra, nos decía recién, que nos está mirando. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí siempre presentes con nosotros. Nuestro público fiel, nuestro público que siempre está
en cada una de nuestras transmisiones. Como les decía anteriormente, como somos un medio digital totalmente privado y autogestionamos los costos de cada una de nuestras coberturas, ya sea en este caso particular, transmisión de partidos de fútbol. Estamos también con eventos, algunos eventos religiosos, pero siempre autogestionable. No tenemos ningún tipo de subsidio municipal, provincial tampoco, y mucho menos estatal, nacional. Así que más en estos tiempos, con tantos recortes que hay, tampoco es conveniente. Tenemos sí algunos publicistas. Saludamos a Judith de New Fashion, tienda de ropas para niños desde recién nacidos hasta 8 años. Muy buenos precios. Si querés conocer el catálogo y los precios. Atención que se viene Huracán aquí. Puede venir el primero. Le pega número 10, Barquinero, Fernández. Fernández tapa muy bien lo que sería el primer gol de Huracán. Y lo termina de reventar el defensa de Guaraní. Sacando de zurdo, ahora se viene la contra. Ríos que sale a cortar. Atención que está Báez ahí. Ríos de cabeza. Báez que lo presiona al arquero. Lateral para Guaraní por el lado derecho. Atención que se pone lindo el partido de ida y vuelta entre ambos equipos. Primero lo tuvo Huracán, ahora cerca Guaraní. Sigue 0-0 este partido. En este primer tiempo. La gana muy bien Machado, desborda Machado. Tira centro Márquez, cabecea. Sale Da Rosa. Da Rosa, Báez que lo presiona, le gana Báez. Mete el cuerpo Báez, le gana. Sigue sobre la línea. Da Rosa al piso. Falta contra Báez de Da Rosa. Tiro libre. En el sector de ataque para Guaraní, Antonio Franco. ¿Cuántos minutos tenemos de juego en estos momentos, Dayana? 22 minutos. 22 minutos de este primer tiempo. Huracán 0, Guaraní 0. Fecha número 10, de la Superliga, torneo apertura de la Liga Posadeña de Fútbol. Machado le va a pegar al centro, al tiro libre con su pierna derecha. Va Machado, mete el centro al medio, al punto del penal, cabecea, va, atención, le quedó. ¡Gol! ¡Gol! Al punto del penal tomando una peinada de Máximo Duto, lo manda dentro del arco, poniendo así a Guaraní 1, Huracán 0, en tan solo 23 minutos de este primer tiempo. Muy buen gol, aprovechando el tiro libre, Máximo Duto empujó adentro del arco. Y Guaraní está ganando por 1-0 al Lobito de Rocamora. A ver si tenemos algunos mensajes allí, Alan. Cristina da Silva comenta, vamos la franja. Comenta vuelta, desde Posadas Misiones, Guaraní gana 2-0. Villán Rodrigo comenta, no se escucha la barra, les cayó mal el pollo. Cristina da Silva comenta, Deni Benítez, vamos primo. Villán Rodrigo comenta, Barrientos anda a jugar en Santa Rita. Brian González comenta, el muro de la pipa, gol. Payaso comenta, jaja. Centro por la izquierda, ahora buscando a Báez, Báez que la baja, atención, la toca al medio para Mauro Gómez, le pegó Mauro, la pelota pegó en el palo derecho de Ríos y se va afuera, saque de arco para Huracán. Avisa Guaraní, presiona, casi viene el segundo aquí con esta buena jugada de Mauro Gómez. Guachi comenta, Guaraní dueño de la provincia. Payaso comenta, que canten más fuerte los traidores que no se les escucha. Brian González comenta, che, gloriosa, pelotero, te robamos las banderas, andabas en el comando ofreciendo recompensa.
Crack Denny, comenta Cristina da Silva. Atención, ahora viene Huracán buscando en el ataque. Viene Báez. La recupera del Valle para Rosa. Otra vez del Valle, la presiona a Benítez, la gana Benítez. Se viene Guaraní, baja a ayudar allí Batista. Márquez, tiro libre para Huracán. Falta de Denis Benítez, es lo que dice el juez. Atención, Del Valle le pega, buscando a Márquez que se fue arriba. Ahí le queda la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del globito de Rocamora! Con el número 10. Barquinero dice que aquí en Rocamora, Guaraní y Huracán están 1-1. Aprovecharon muy bien la primera que tuvieron y ahora este partido se pone lindo en Rocamora. Huracán 1, Guaraní 1. Muy buen gol el de Barquinero para empatar el partido. ¿En cuántos minutos? 26 minutos. En 26 minutos, tan solo 3 minutos después del gol de Guaraní, vino el empate del globito, se pone lindo, atención que se viene ahora, Mauro Gómez lo busca a Báez, Báez que queda solo en el punto de penal, sale a cortar Ríos, muy bien del Valle, bajando a recuperar, presionar y gana el córner, córner para Guaraní por el sector derecho, se pone lindo este partido, 1-1. Guaraní y Huracán. Según algunos mensajes, para que vamos con el córner. Va a tirar Machado. Machado que le va a pegar. Lado derecho. Rastrero le salió a Báez. Dejaron pasar. Mauro que la pierde allí. Recupera el defensa de Huracán. Ahora baja Barrientos a ayudar. Barrientos la toca muy bien para Talavera. Talavera que quiere abrir la cancha. Falta contra Talavera, tiro libre para Huracán en el medio campo de juego. User comenta, no es posible jugar buen fútbol en esta cancha, hay que jugar directo. Brian González comenta, la bandera no se le veis más. Cristina da Silva comenta, vamos la franja, desastre la defensa. Villan Rodrigo comenta, gol. Walter Rojas comenta, vamos Globo, vamos Globo. Cristina da Silva comenta, globos gato. ¿Algo más? Muy bien, ya leímos todos los mensajes que teníamos allí en línea. Ahora se viene rápidamente Huracán, le pega a Pavón desde afuera. Intenta muy bien, lo vio adelantado Fernández. Muy bueno el intento de Edgar Pavón. Queriendo impresionar, queriendo sorprender al arquero de Guaraní. Y casi viene el segundo del globito. Bastante parejo el partido ahora. Huracán que no se achica. Jugando este partido en este clásico del fútbol posadeño. Los dos equipos con mucha historia en el fútbol local de nuestra provincia de Misiones. Noguera que cabecea. Allí la recupera Duto. Duto que intenta la pared con Gómez. La pelota se va por línea lateral derecha. Va Mirko Ríos para cobrar el lateral por el lado derecho. Cobra Mirko Ríos el lateral por la derecha para Huracán. Pavón, muy buena de Pavón, la pisadita hacia atrás del Valle. Para Da Rosa. Talavera, Da Rosa que se perfila, se mete al área. Atención que se va Da Rosa, se metió. Puede meter el centro al medio. La despejan allí nuevamente Fernández. Se queda con el balón, era muy buena. La entrada por la izquierda de Da Rosa. Fernández que mete el pelotazo. Barrientos.
Benítez. Pelotazo largo. Márquez que quiere cabecear. Ahí lo presiona Báez. Gana el arquero Huracán. Del Valle la tiene ahora. Falta contra Del Valle. Tiro libre por Huracán en el campo de juego, en el medio campo. Del Valle, capitán. Mete pelotazo largo. Atención para la corrida de Barquinero, que es rápido. La pelota se va por línea de fondo. Ahí saque de arco para Guaraní. Del Valle, que mete la pelota para Barrientos, que mete el centro. Saque de arco para Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos de juego ya? 31 minutos. 31 minutos de este primer tiempo. Sale jugando la franja, pelotazo largo para la corrida de Báez, se va Báez. La baja Báez, muy bien, engancha hacia adentro, mete el centro al medio, atención, pasa por todo, entró Mauro Gómez, ¡gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? Anulado. Anulado el gol, posición adelantada, dice el juez de línea. El referee acata. 1-1 sigue este partido. No hubo gol entonces. Anulado el gol de la franja. Posición adelantada de lo que cobra el juez de línea. Sigue todo aquí. Ahora Del Valle. Mete pelotazo para Talavera. Talavera se va por la izquierda. Sale a marcarlo Furlan. Allí no puede. Duto que baja a ayudar para Báez. Báez que mete al medio. Se adelanta Noguera. Se adelanta Vera, perdón. De una confusión ahí con el número 6 entre Vera y Noguera, siempre me confundo. Vera es el 6 de Huracán, Noguera es de Guaraní. Pido disculpas por los errores del caso. Se viene rápidamente Guaraní metiendo pelotazo. La Rosa que la pierde, la recupera Báez. Báez ante la marca de Lucas Márquez. Gana Lucas Márquez, lateral por derecha. En el sector de ataque para Guaraní, Antonio Franco. Báez que la tiene, la toca hacia atrás para Machado, que va a cobrar el lateral. Te recordamos que estamos en vivo y en directo por nuestro canal @futboleros439 para radiolider.com.ar, nuestro medio digital oficial. Se viene Guaraní al ataque allí. Falta de Cardoso, dice que no, el juez viene para Báez, cabecea, la cruza. Se salva el globito nuevamente. Era el golazo de Mauro. La cambió de palo ante la salida de Río. La pelota pasó raspando el palo izquierdo de Huracán. Sigue 1-1 este partido. Tenemos más mensajes. Guachi comenta, ojalá se vaya el presidente ese. Bueno, seguimos. Viene Huracán con Del Valle. Del Valle tocando para Talavera, otra vez Del Valle. Otra vez la pisa Del Valle, lo presiona la gente Guaraní. Lateral para Huracán, gana un lateral aquí. El globito. Rápidamente lo cobran. La Rosa, Del Valle. Del Valle para Márquez. Márquez, pelotazo largo a las manos de Fernández, el arquero de Guaraní. Mauro Gómez jugando como volante ofensivo izquierdo, más que de 9 de área. Y está haciendo muy buenas jugadas ahí. Ahora mete pelotazo largo para Báez, que la cambia de cabeza. Era bueno el intento. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para
Huracán. No hubo muchas interrupciones ahora, por suerte, en este primer tiempo, así que qué mal intentó jugar Márquez allí, la robó Báez. Atención que la tocan atrás. Denis Benítez ahora. Muy buena la de Benítez para Machado. Machado que le pega mal a la pelota, lo presiona Barrientos ahora. Mete un pase para Fernández hacia atrás. Lo presiona Pavona, Fernández. Sale jugando con Benítez, Barrientos que lo presiona. Mete presión a Huracán. Se viene del Valle, otro pelotazo. Defiende Guaraní. Abriendo la cancha para Barrientos ya otra vez. Atención para Barquinero. Defiende allí Guaraní, pelotazo largo. ¿Qué es lo que está cobrando el juez aquí? Que levanta la bandera. ¿Qué está cobrando? ¿Dónde? ¿Qué cobró ahora? Bueno, volvía Mauro Gómez de la posición adelantada, es lo que cobra el juez de línea. Offside entonces. Tiro libre desde el medio campo. Sale Huracán, ahí le queda, a ver a qué le pega al arco así. Un pasecito le salió para Fernández. Sale jugando con la mano. Pelotazo hacia Báez. Baja Mauro Gómez. La gana muy bien Da Rosa. Presiona allí muy bien Cardoso. Falta contra él. Tiro libre para Guaraní. ¿En cuántos minutos? 37 minutos. 37 minutos de este primer tiempo. Tiro libre para Guaraní. Cerca del área grande. Cerca de la media luna del área grande. Bastante peligroso para Huracán. Si la saben aprovechar. Si tienen un buen shoteador que le pegue bien desde allí. Es peligroso para Huracán. Si hay jugada preparada también. Bueno, tenemos algunos otros mensajes. Bueno, a veces pasan eso, le pedimos disculpas, se nos cruza alguien por enfrente de la cámara. Es que estamos grabando, transmitiendo desde la tribuna. Acá entre los hinchas de la franja estamos. A veces estuvimos entre los hinchas de Candelaria, también de Galeano, también del otro club de Brown. Nos metemos entre los hinchas mientras que podemos. Y transmitimos el partido cuando no tenemos un lugar físico para transmitir. Nos metemos en la tribuna. Y bueno, en algún momento seguramente podremos trabajar en alguna cabina o tal vez desde alguna plataforma separada un poco de la gente, pero por el momento nos arreglamos de esta manera. Entonces por ahí van a ver que cruza gente por la cámara, bueno. Son cosas que pasan. Bien. ¿Algún otro mensaje? No, nada. Bueno, saludamos entonces a nuestros auspiciantes. Tienda de ropas New Fashion de Judith, muy buenos precios, desde bebés recién nacidos hasta niños y niñas de 8 años. Podés enviar tu mensaje para pedir precios al 3764-174715 y allí te pueden dar un catálogo para ver si conseguís lo que necesitas. Mauro Gómez le pega al arco, la pelota se va por línea de fondo y saque de arco para Huracán. Saludamos también a Maricel Rode, masajista profesional. Atiende en su local por la calle San Lorenzo. Masajes descontracturantes para todas las edades. Maricel Rode, masajista profesional. Saludamos también a la gente de Radio FM Estudio del municipio de Alba Pose. Sigue la campaña de River Plate de Santa Rita. Señor Emanuel El Charro a Sanguinete, Pablito Rambo, el Negro Barrio Civilmar. Atención que le quedó. Le pegó de volea. La pelota se fue por línea de fondo y saque de arco para Guaraní. Avisó Huracán.
Bueno, así como veo, está para cualquiera de los dos. En cualquier momento anotar algún gol, ¿eh? Márquez para Pavón. Del Valle. Va Barrientos, presionando Machado. Barrientos que lo presiona. Atención que si le gana Barrientos. Presiona Barrientos. Machado. Machado sale ganando. Barrientos gana el rebote. Pavón que la recupera. Mete atrás. Hacia el medio. Márquez. Pide que se lo acompañen. Da Rosa. La pierde Da Rosa. Recupera Báez para Guaraní. Denis Benítez. Máximo Duto. La metió al vacío para Gómez. Muy larga. Rápidamente Ríos. Envía al pelotazo largo. La recupera Del Valle en el medio. Mete pelotazo. Para Barrientos que no llega. Llega antes Víctor Fernández. Al globito Huracán. Hernández, el arquero de Guaraní. Mete pelotazo largo. Hacia la izquierda. Recupera Duto. Mauro Gómez. Centro buscando a Báez. Llega antes. Ayala. Era muy buena esa. La tiene Ríos. Machado. Del Valle de cabeza. La baja para Mirko Ríos que va por la derecha. Al número 4 que tiene el equipo de Globito. Allí la tiene Batista. Pelotazo largo buscando a Pavón. Del Valle buscando a Barrientos. Se viene el ataque Talavera. Da Rosa que sube. Da Rosa que engancha. Da Rosa que mete el centro. Se mete allí Barquinero. Le pega como viene Batista. La pelota se va por línea de fondo y saque de arco para Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos ya? 42 minutos. 42 minutos llevamos jugado de este primer tiempo. 1-1 partido. Goles de Máximo Duto y de Barquinero. 1-1. Márquez. Barrientos. Busca a Barquinero. Gana Barquinero muy bien, se mete allí, falta contra Barquinero. Tiro libre para Huracán. Por el lado derecho al borde del área grande. De mucho peligro para la franja. Tiene muy buenos cabeceadores en ataque, Globito. Tal vez alguna jugada preparada de la dupla técnica Benítez Ríos para Huracán. Y puede que venga aquí el segundo gol. Guachi comenta, futboleros, ¿ustedes transmiten cuando Huracán es local nomás o también cuando es visitante? ¿Quién pregunta eso? Guachi. Bueno, ahora le contesto, Guachi, vamos con el tiro libre. Centro, muy bien, allí la despeja Machado. Se metía para cabecear. Vera, muy buena la intentona. Vamos a responder a la pregunta de nuestro televidente allí. Guachi, así dice. Sí, sí. Bueno, esperamos un poquito ahí a las jugadas. Tengo un poco más tranquilo. Le contesto, señor. Báez. Hacia atrás Márquez, Ríos, lo presiona Gómez, sale jugando con Mirko Ríos. Mirko Ríos por la derecha, toca muy bien la pelota para Batista. Engancha Batista, busca Del Valle, la pierde con Báez, atención que le pega a Báez. Muy buena para Mauro Gómez, atención. Entra al área Gómez, peligro de gol aquí. Rebota la pelota de Márquez, luego en la mano del jugador de Guaraní, tiro libre. Bueno, ahora sí le pregunto, le respondo a su pregunta. Particularmente estamos, sí, está coincidiendo en realidad que
a la cancha de Huracán, nos queda muy cerca a nosotros para venir a transmitir. Aparte agradecemos a Chico Posadas de local y Guaraní de local, incluyendo Guaraní Antonio Franco también en el regional amateur. También hacíamos Mitre, si mirás más atrás, hacíamos partidos de Mitre en el regional federal amateur. Terminó el primer tiempo. ¿Cortaste el cronómetro? Cortá el cronómetro, terminó el primer tiempo. Entonces, estamos transmitiendo justamente este año Huracán porque hay otros clubes que están adoptando una postura, bueno, esto yo no lo quería decir, pero hay algunos clubes que están adoptando una postura de cobrar un derecho de transmisión. Es decir, el jefe, el medio de prensa que quiera transmitir en vivo y en directo el partido, tiene que pagar. Y estamos hablando de valores de 100.000 pesos aproximadamente por cada partido. Y eso depende de cada uno de las prensas, de los medios de prensa. En el caso nuestro, que somos totalmente independientes, nos cuesta muchísimo conseguir sponsor. Imagínense si tenemos que además pagar para transmitir. Entonces vamos buscando clubes que, los cuales nosotros podamos darle la difusión al partido correspondiente y difundimos así el fútbol misionero. Salen en la web todos los equipos de Misiones, la gente que no puede venir a la cancha puede ver el partido gratis. Tampoco nosotros no le cobramos absolutamente nada a nadie de quien mira nuestras transmisiones. Por eso le decía siempre que somos un medio totalmente autogestionable. La idea nuestra siempre es mantener las transmisiones gratis para el público. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos con gente particular que nos dona dinero. Por ejemplo, si ustedes ahora están mirando y les gusta lo que hacemos, pueden entrar ahí a Radio El Líder. Ahí yo les voy a pasar de paso el alien. Bueno, ahí les paso la foto de nuestro alias, Radio El Líder, con aportes totalmente voluntarios. Lo que ustedes quieran donarnos a nosotros será muy bienvenido, ya que nosotros sí también tenemos costos que cubrir, como combustible, por ejemplo, el tiempo que tenemos que gastar en internet, datos de internet para poder transmitir, y nuestros equipos que poco a poco vamos comprando. Por ahí algunas cosas se rompen, tenemos que cambiar, etcétera. Entonces, particularmente eso a nosotros nos cuesta dinero. Imagínense que un publicista, a veces nosotros estamos ofreciendo publicidad. Si vos, por ejemplo, querés publicitar tu negocio a través de nuestro programa, te mencionamos 3 veces, damos tu contacto y te cobramos, ponerle 10.000 pesos por partido. Imagínate, si yo tengo que ir con mi medio de prensa y pagar 100.000 pesos además al club para poder transmitir, y se encarece un montón, entonces se nos hace difícil. Entonces buscamos los clubes que gentilmente nos permiten hacer la difusión. Por eso algunos clubes o algunos partidos no estamos. No sé si se entiende. Yo, para poder pagar 100.000 pesos un derecho de transmisión, tendría que ganar mucha plata, cosa que no se presenta. La verdad que es muy difícil en los tiempos que corren hoy por hoy, ya conseguir publicistas a 10.000 pesos, imagínense para nosotros, que también tenemos que cubrir nuestros gastos y transmitir. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos, como les decía, por amor al deporte, por amor al fútbol. Yo fui futbolista, no llegué a primera, siempre lo digo, y entonces queremos difundir el fútbol de Posadas, difundir la liga posadeña, difundir los clubes, los chicos jóvenes que se sacrifican un montón para poder jugar en su equipo, en su club, defender los colores de su club, llegan a la primera. Y a veces la difusión, si bien tienen difusión, a veces no está mal agregarle otras difusiones más para que todo esto se conozca. De hecho, tenemos gente que nos sigue desde diferentes partes del mundo, y lo cual a nosotros nos llena de alegría. Y bueno, así lo vamos llevando. Estamos en Argentina, todos saben que está todo difícil para todos. Así que si ustedes quieren donar voluntariamente, allí tienen nuestro alias, y desde ya muchísimas gracias, lo mencionamos y se lo agradecemos públicamente en nuestra transmisión. Por eso estamos hablando también de New Fashion, tienda de ropa, de Judith, después de Marichel Rode, masajista profesional.
También tenemos nuestro gran amigo Mario Raúl Villalba, quiropráctico también particular. Y así sucesivamente gente que nos apoya voluntariamente para poder salir. Nosotros trabajamos en otro ámbito y vamos invirtiendo para mejorar. Hacemos lo que podemos. Entonces no sé si eso responde a su pregunta, señor Guache. ¿Teníamos otro mensaje más allí? A ver si tenés otro mensaje, Alan. No hay más mensajes. Bueno, sí, y si el partido, por ejemplo, volviendo al tema de que si es local o visitante, a veces si juegan de visitante, si es en una cancha cercana aquí, por ejemplo, siempre y cuando el club donde van a jugar de visitante, Huracán, no nos quieran cobrar la transmisión, entonces estaremos sin problemas. Y si no, iremos a otro partido donde podamos transmitir con las condiciones mínimas. Y ya a veces transmitimos desde la tribuna, como en este caso, por ejemplo, en el Decano transmitíamos siempre desde la tribuna, Atlético Posadas. Miren ahí nuestro canal, fíjense, allí van a ver las diferentes transmisiones que hicimos con Atlético Posadas. Mientras tanto vamos a descansar un ratito, los dejamos con buena música mientras esperamos por el segundo tiempo. Vamos a ponerle música entonces para alegrar un poco la tarde y nosotros cortamos el audio, te dejamos con imágenes de la cancha. No te vayas, quédate conectado, que para el segundo tiempo estamos con vos. One little move and the whole world's backseat by. Shimmy and sway, ain't Freddy gonna steal our day. The windows fog, let the speakers pop, dancing our own backseat bar. Usher's flashlight cuts through the dark. We duck down low, but we don't get far. He taps the glass with a knowing smirk. Says kids these days, but we just work backseat bar. Shimmy and sway, ain't no cop gonna ruin our day. Shifting gears, but we never stop. Dancing our own backseat bar. Listen here, you cool cats. Love's a game and we play it fast. If the fuzz rolls up, just hit the gas. Vroom! There goes the power. When backseat bop, shimmy and sway, ain't no law in lover's lane. Tires screech, but we never stop. Well, the preacher man says I'm going to hell, but my baby knows I treat her swell. She climbs on back when the moon turns black, wraps her arms around my leather jacket. Townies call us the devil's crew. Cops flip their pads when we roll through. Butter nails dig in when I hit third gear. That's the only law I'm gonna hear. Black leather blues, baby, hold on tight. We're midnight bound on a two-wheeled flight. They'll never catch us, we're ghosts in the smoke. Just me, my girl, and the thunder we stoke. Mirror, one headlight coming fast, but the soul hog's got a half-mile pass. Grab my waist, don't look back, eat our tusk jack. Now the papers
but they don't know where the wild wind blows. Will disappear where the highway ends, just grease stains and a wanted sketch. Black leather blues, never lose. They'll find my jack nailed to a pole, but the legend grows every tank gets stole.
Ya están de vuelta los equipos, va a comenzar el segundo tiempo, va a mover Huracán. Barrientos se perfila para mover, atención que Barrientos desde media cancha metió un gol en la cancha de Mitre moviendo desde el medio. Vaya a ser que haga lo mismo, hay que estar atento acá, sobre todo lo que es la defensa de Guaraní me refiero. Comenzó el segundo tiempo, Barrientos hacia atrás para Del Valle mete pelotazo hacia la izquierda para la corrida de Talavera. Ahí viene Del Valle, toca hacia atrás. Ahora ataca Guaraní por la derecha con Báez. Falta en ataque, dice el juez, tiro libre para Huracán. Tiro libre desde la izquierda. Lo va a ejecutar Vera. Pelotazo largo para Barrientos por la izquierda. Barrientos, la pelota se va. Hay lateral. Atendemos, atención que se viene. Guaraní mete el centro al medio. Allí la pelota le queda para Cardoso. Abre para Machado. Se le va Machado, lateral para Huracán en el sector defensivo de ataque. Por el lado izquierdo. Intentan buscar con la corrida de Pavón. Pavón que presiona. Pierna levantada de Pavón. Jugada peligrosa, dice el juez. Tiro libre para Guaraní en el sector defensivo. Por el lado derecho. En este segundo tiempo te recordamos que Guaraní empata 1-1 con Huracán. Gol de Duto abriendo marcador a los 22 minutos. Y a los 25 minutos empató Barquinero para el Globito de Rocamora. Ríos, toca hacia atrás para Márquez. Pelotazo largo buscando a Barquinero. La despeja Mesa. Vera, pelotazo largo. Se viene Guaraní con Mauro Gómez por la izquierda. Duto mete el zurdazo, la baja Báez, le pega de media vuelta, otra vez le queda Báez para Mauro. Offside. Tiro libre para Huracán, siga, dijo el juez, dejó que siga nomás. Ríos mete el pelotazo largo para Barrientos, despeja en defensa de Guaraní, la tiene Duto, para Mesa, otra vez para Duto. Duto que se va por izquierda, muy buena la de Duto, sigue Duto. Lo presionan Del Valle, Ríos. Sigue Del Valle, la pierde Del Valle. Con Ayala, tiro libre para Guaraní, el sector de ataque por el lado izquierdo. User comenta, el joven comentarista está haciendo un gran trabajo. Cristina da Silva comenta, Barrio A4. Héctor El Cabral comenta, una caja de pollo del multi servir y todo solucionado, y Huracán tiene hinchada por primera vez en la historia con banderas. ¿Quién hizo el gol de Huracán? El gol de Huracán lo hizo Barquinero. Lindo gol de Huracán. Si estás en vivo, ¿cuántos tenemos conectados ahora en este momento?
63. 63 televidentes, muchísimas gracias a todos ustedes que están allí conectados. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan los videos, los directos para que más gente se sume. Después del partido subimos los goles de manera resumida, solo los goles que deje este partido. Si podemos hacer algunas entrevistas a los jugadores de ambos equipos, lo vamos a hacer y también lo subimos a nuestro canal, así que te invitamos a que te suscribas y nos sigas. También te invitamos a seguir nuestro medio digital oficial, radioellider.com.ar, música online 24 horas, noticias internacionales, nacionales, locales, deportes. También tenemos el Líder TV Online, que es nuestro canal de TV, también digital. Allí tenemos videoclips, películas, informes sobre los partidos que hacemos, etcétera. Así que lentamente vamos avanzando en la confección del medio digital oficial. Jorge Fernández, periodista digital y deportivo, les saluda y los esperamos en todos nuestros canales de transmisión. Se viene Pavón. Pavón abriendo hacia la izquierda para Talavera. Falta contra Talavera, tiro libre. Insan nos comenta, ¿quién es Barquinero? ¿Es el 10? Sí, Barquinero es el 10. El 10 de Huracán es Barquinero. Allí está justamente, no es el 8, ahí estaba el 8, ahí la tiene el 8, que es Talavera. Barquinero es el número 10, sí, ahí justo salió a marcar. Pavón que le intenta pegar, Barquinero está jugando con la número 10 y está de delantero. A veces va por izquierda y ahora por derecha. En este caso hoy está jugando por derecha. Allí justamente va Barquinero a pelearla con Mesa, gana Noguera. Se viene Guaraní, la tiene Ayala, Márquez, mete pelotazo, ahí la baja Barrientos de pecho. La recupera Machado, tira al lateral. Se viene Huracán con Talavera para Barrientos que le pega. La pelota se va por línea de fondo y saque de arco para Guaraní. Nahuel Bento comenta, falta el goleador Coco de Llano de Huracán. Mister Tableros comenta, Club Ciclón Misionero éxitos. Payaso comenta, Coco de Llano, otro alcahuete de Cristian Ríos. Villan Rodrigo comenta, ¿cómo se comenta solo? Bueno, seguimos en el partido entonces. Intenta atacar Huracán, que ataca hacia el lado derecho de tu pantalla. Guaraní hacia el lado izquierdo de tu pantalla. Ingresó con la 16, Leandro Machado en Guaraní. Recién lo veíamos en acción. Mete pelotazo para Duto, atención que Duto le puede pegar. Presiona muy bien allí la gana del Valle. Del Valle que mete el pelotazo a la tribuna. Lateral para Guaraní. Por el lado izquierdo la pide Noguera. Lucas Noguera. Ahora la toca para Mesa, que hace el lateral. Báez que la baja, la pierde Báez. Con Batista. Recupera Guaraní. Márquez. Se viene Barrientos por la izquierda. Sombrero de Barrientos. Atención que si le pica le queda Pavón. No. Primero Machado con su arquero Fernández. Aquí se viene también falta. Dice que no el juez. La tiene a la pelota el arquero de Huracán, Rodrigo Ríos. Saludamos muy especialmente a Coco, el delegado del Club Atlético La Picada también, que muy buena recepción nos ha dado, a su gran amigo también, a Leonardo Saldaña y toda la gente de La Picada que nos abrió las puertas también para poder ir a su estadio a transmitir partidos cuando La Picada juega de local, así que ya pronto, Dios mediante, estaremos también con ustedes. Justo teníamos el fin de semana anterior la posibilidad de ir a transmitir La Picada contra Huracán también, pero lamentablemente, bueno, por algunos inconvenientes personales no pudimos estar, pero pronto volviendo nuevamente a las transmisiones, esperemos que
que estemos, que surjan todo bien para que podamos seguir transmitiendo. Así que bueno, viene ahora el equipo de Guaraní, ataque, atención que le queda a Mauro Gómez. Piden falta contra Mauro Gómez, piden penal la gente de Guaraní. Recupera a Ríos que mete el pelotazo. Aquí la tiene Barquinero, el autor del gol del globito. Pavón que no puede. Noguera, adiós a la derecha. Pelotazo largo para Báez. Despeja Vera. Aquí la tiene la Rosa. Batista que baja a ayudar. Falta contra Batista. Tiro libre por Huracán. Recupera Da Rosa. Mete el centro para Barrientos que cabecea. La toma Fernández. Da Rosa hacia atrás para Márquez. Pelotazo de Márquez. La baja Pavón. No puede Pavón. La recupera Machado. Del Valle. Va Barquinero. No puede. Contramesa. Márquez. Barrientos que la baja de pecho. Nadie en el medio para ayudar. Noguera que mete el pelotazo. Zurdazo largo arriba. Para el arquero de Huracán. Aquí la tiene Márquez. Da Rosa. Batista. Márquez. Barquinero. Pavón. Mesa. Machado. Ríos. Barquinero. Pavón. Se viene Huracán. Le queda Barquinero, le pega a Barquinero. La pelota baja, de emboquillada se metía. Pasó muy cerca del ángulo superior izquierdo del arquero Fernández. Aquí sigue 1-1 este partido. Se viene Guaraní con Machado. Báez, sale Márquez a cortar. ¿Cuántos minutos llevamos jugado? Ahora ya estamos con vos. 12 minutos de este segundo tiempo. Está lindo el partido del Valle. Le queda la pelota a Mauro. Falta. Offside, dice el juez. Offside de Mauro Gómez. ¿Tenemos mensajes para leer? Se viene Huracán con Ayala. Ayala para Da Rosa. Pelotazo para Pavón. La despeja Noguera. Le queda Barrientos. La engancha Barrientos. Pavón. Muy bien Noguera allí cortando el central de Guaraní. Sigue Noguera. Viene arriba a presionar Vera. Falta contra Noguera. Tiro libre para Guaraní. ¿Habrá algún mensaje? ¿Tenemos algún mensaje o no? Este juego está en pausa. Guaraní está ganando 3-1. Estamos en vivo, en directo, está 1-1 el partido. Bueno, viene Fernández que tira arriba. La baja Mesa. Entraba Báez, gol de Guaraní, anulado por offside.
Protestan los jugadores de Guaraní allí por el offside cobrado. Mientras tanto, Huracán se apura. La pierde Pavón, la gana Guaraní. Lateral por izquierda, que la cobra justo Diego Mesa. Se viene Guaraní del Valle con Huracán, Barquinero. Atención que se viene Huracán con Pavón, a ver si la gana Pavón. Muy bien, seguimos aquí en el estadio de Guaraní, en el estadio de Huracán, Club Atlético Huracán en el barrio Rocamora. Huracán 1, Guaraní 1. ¿Cuántos minutos? Ya van 15. 15 minutos del segundo tiempo. Atención que presiona Báez, la gana Báez, sale Ríos a cortar. Muy bien Ríos. Y sale una contra aquí para Huracán, de casualidad. Ahora recupera Denis Benítez. No, Cardoso, perdón. Pone la pelota para Ayala. Ayala que la corre, a ver si va a llegar Ayala. Llegó Ayala, antes del Valle. Para Huracán. Al piso Duto. Saque de arco cobra el juez. Va Rodrigo Ríos para cobrar el saque de arco. La carrera azul, o la carrera con la piedra azul. Hay un jugador caído ahí de Huracán. Piden asistencia. Vamos a leer algunos mensajes. A ver qué dice ahí. Payaso comenta, un saludo para Miku, lo doy. Villan Rodrigo comenta, un saludo para los traidores. User comenta, bien hecho con la traducción. La Franja comente, metele al viejo jubilado, Roque. Villan Rodrigo comenta, un saludo para Rosa Melano. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que están conectados allí en vivo y en directo para ver este partido correspondiente a la fecha 10 de la Superliga Posadeña de Fútbol. Torneo Apertura de la Superliga. Volvemos a saludar a nuestros auspiciantes, a Judith con New Fashion, tienda de ropas. 3764-1747-15 si querés pedir algún precio. Muy buen precio de ropa para niños entre 1 y 8 años. Incluso conjuntos para recién nacidos también que vende en su negocio. Arice Roda, masajista profesional. Y Mario Raúl Villalba, quiropráctico profesional. ¿Tenemos un mensaje en inglés en comentario entonces? Guay. Atención que se viene Huracán al ataque. Se viene del Valle hacia atrás. Cambio en Huracán, entró con la 14. ¿Quién es el 14 de Huracán? Dice que no está en la planilla, pero acá no tengo el nombre. Gonzalo Cerce, ¿Eh? Gonzalo Cerce. ¿14? Gonzalo Cerce. Ah, gracias. Bueno, gracias aquí a una persona que nos facilitó el nombre del número 14 de Huracán, Gonzalo Zarza. Viene un pelotazo largo para la cabeza de Barrientos. La gana Barrientos, pero la gana Machado ahora para Guaraní. Mete el pelotazo largo nuevamente Ayala. Era muy bueno el intento, pase vacío para Mauro Gómez, pero no llega nadie.
Llega el arquero de Huracán antes, mete pelotazo largo. Cabeza para defender de Mesa. Muy buena pelota buscando a Báez. Sale a cortar Ríos. Otra vez del Valle. Atención del Valle si le pega de zurda. Le salió poco fuerte el tiro. Era bueno el intento. Se viene Guaraní al ataque. Ríos que la corta. Muy disputado en el medio del partido. Muchos cortes. Tiro libre para Guaraní. Se viene al ataque. A ver otros saluditos. Allí que tenemos la filmación, por favor. César Wick comenta, es muy difícil. Atentamente, Carlitos. Rodrigo comenta, saludos para Elsa Podiondo. Gonzalo Pedroso comenta, un saludo para mi chotito gordo y cabezón. Está bueno eso, el sapo de hondo. Bueno, está bueno reírse un rato. Ingenioso el chiste, no conocía esa. Bueno, tiro libre para el equipo de la franja. Entonces, ¿cuántos minutos llevamos jugados? 21. 21 minutos de este segundo tiempo. Huracán 1, Guaraní 1. Tiro libre para Guaraní por el lado derecho, en el ataque a pocos metros, nada más del medio campo, pero la pelota va a llegar al punto penal seguro. A ver si la línea defensiva de Globo juega a la trampa del offside. Viene el tiro libre de Machado, la pelota se va al medio. Cabeceaba allí Cardoso, Ríos que queda en el piso. Pelotazo al estómago. Viene Barrientos. Atención que puede ganar Barrientos. Pelea Barrientos con Machado. Recupera de Guaraní. Mete pelotazo largo arriba. Lateral para Huracán en el sector defensivo de ataque. Mientras tanto lo vemos allí a Ríos golpeado. Tirado en el piso. Usa un golpe de esa pelota disputada allí. Comió el pelotazo en la boca del estómago. Le dejó sin aire al jugador de Huracán. César Wick comenta, no le hagan leer esos nombres al comentarista, no sean guachos. Rodrigo comenta, jaja, se repasan. Bueno, acá leemos todos los mensajes. Bueno, a veces nos agarran de sorpresa porque estamos concentrados acá con el tema de la transmisión. Por ahí alguna que otro que se pasa por enfrente de la cámara, bueno, pero estamos concentrados con los cambios, con todo lo que está sucediendo en el partido. Y bueno, a veces leyendo así rápidamente pasan algunas cosas. Seguimos con la transmisión entonces. Saludamos a nuestro gran amigo Luis Horacio El Tanque Rojas, seguramente prendido a esta transmisión. Se viene Huracán nuevamente, Guaraní despeja, pelotazo largo, presiona Báez, no puede Báez, ahora presiona Cardoso, recupera del Valle, pelotazo largo para la corrida de Barquinero. Barquinero que la intenta parar, ante Mesa, muy buena la de Barquinero, falta de Mesa, le metió un manotazo en la cara, tarjeta amarilla para el tiro libre en el sector de ataque del lado derecho para el globito de Rocamora. Sebastián comenta, saludos para mi tía Soy la Vaca. Rodrigo comenta, gracias comentarista por tanto me hiciste la tarde. Bueno, atención, rápidamente cobra Barquinero. No le permitió el juez. No le permitió el juez. Fue rápido la jugada. Atendemos por favor porque así se nos pasó una vez un gol de Huracán contra Mitre. Le va a pegar Barrientos a este tiro libre por la derecha. Ya se recuperó Mirko Ríos. Le va también al ataque para el globito. Atención que si lo ve le puede tocar a él y se mete al área.
Va a venir el centro de Barrientos. Tarjeta amarilla, ya estaban discutiendo Vera y Noguera. Jugador de Guaraní amonestado. Barrientos que levanta sus dos manos. Insinuando seguramente alguna jugada preparada. Atención. A Barrientos. Tira Barrientos, le pegó al arco. Fernández que da rebote. Lo lastima al pasar Pavón. Con su pierna derecha levantada. Sigue el equipo de Guaraní. Sale jugando hacia la derecha. Dice que no el juez. No vale. Todo de vuelta. ¿Cuántos minutos tenemos jugados ya? 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos de este segundo tiempo. A ver, Fernández va a cobrar el tiro libre para Guaraní. Víctor Fernández, el arquero de Guaraní. Mete pelotazo largo con su pierna derecha. Buscando a Mesa. A Diego Mesa. Aquí la recupera Barquinero para Huracán. La toca para Barrientos. Pared con él. La pelota se le va larga. Ahora la tiene Mesa nuevamente. Otra vez recupera Huracán el globito. Estaba Maidana allí, la perdía. Ahora viene falta contra Machado del Valle. Acusa un golpe. Tarjeta amarilla para Barquinero. Tiro libre para Guaraní. Daniel Neto comenta, Villan, si sos de Mitre, gato. Federico comenta, Villan, Mitre y Huracán, doble casaca, payaso. Villan Rodrigo comenta, venga de a mí, yo pago un tumbo. Demisio comenta, un saludo para mi tío Benito Camelo. Federico, ni a tus perros les pagas vos seguridad de pelotero. Gallardo comenta, la figura del partido es el comentarista. Bueno, atención. Bueno, seguimos con el partido, por favor. No, en la cámara, por favor, allí. No se pierdan con la cámara. Atención, por favor, allí. Llevamos jugados ¿cuántos minutos? 26 minutos. 26 minutos de este segundo tiempo. El partido sigue 1-1. Entretenido partido entre La Franja y Huracán. Tarde de sábado. Se viene Machado que cabecea, pone al medio. Despeja Da Rosa. Baez que volvió al offside, dice que no juegue, viene para Ayala. Ahora sí cobra el offside. Tiro libre para Huracán. En el sector defensivo del ataque. En el sector defensivo del lado derecho para Huracán. Del Valle para Da Rosa que quiso hacer no sé qué cosa. La pelota se fue por línea lateral. Lateral para Guaraní. Se viene Guaraní con Baez. Baez que pone para la corrida de Talavera. Perdón. De Duto. Gana un lateral en el lado derecho en el ataque el equipo de La Franja. Hacia atrás. Machado. Traba bien allí el jugador de Huracán. Ahora mete pelotazo largo hacia el medio, despeja Barquinero para Del Valle que se rompe todo ahí en el medio, pone pelotazo largo para Pavón, atención que puede ganar Pavón que se disputa la pelota con Leandro Machado, gana el de Huracán, lateral para Huracán, en el sector de ataque del lado izquierdo. Lateral que lo va a hacer Da Rosa para Barquinero que la baja. La pierden allí con el defensa Guaraní. Pelotazo que recupera Del Valle. Mete Del Valle hacia el arco. Zurda. Baez. Se viene Guaraní. Atención que Baez. Bueno. Ahí viene Ayala. Largo Ayala. Ríos. Otro pelotazo. Noguera que la deja pasar sin problemas para Fernández que la retiene. Patricio Villalba comenta, Mirko, ¿quién te dijo que vos sos jugador? La fruta no va lejos del árbol. Por Dios, ¿qué? Atención que se viene Guaraní por la derecha con Mauro Gómez que la pierde allí con Zarza. Sigue Zarza peleando allí, gana Zarza muy bien. Mete la pelota al medio. Viene con el número 8 con Talavera.
La recupera Máximo Duto. La tiene Duto hacia atrás. Otro pelotazo largo para la corrida de Mesa. Despeja Barquinero, se viene una canta, ya Barquinero se la pone, va Barrientos. Muy larga para Barrientos. Pesca Noguera. Recupera Guaraní. Otra vez recupera Huracán. Mirko Ríos que mete pelotazo para Barrientos. Noguera de cabeza al lateral. Lateral en el ataque para Huracán. Ferrera Cargas, hacer un favor al fútbol y hacer en motover, dejar el lugar para uno que juega. Payaso comenta, los de Guaraní que comentan son soldaditos de gato, de Lucas Rivero y el gordo de Dani López. User comenta, ¿cuántos offside? Gallardo, qué hermoso seco es ese Mauricio Ayala. Atención, viene Huracán por la derecha, toca hacia atrás. La aguanta muy bien del Valle, abre la cancha para Pavón. Pavón que está por la izquierda. Pavón que intenta la de Daniel Sound en Karate Kid 3. Atención que se viene aquí con Gonzalo Zarza. Zarza que toma un pelotazo, la recupera el jugador de Guaraní. Hay falta del jugador de Huracán. Tiro libre para Guaraní. User pregunta, ¿cuántos offside? La verdad que no conté, pero más de 5 seguro. Todo de Guaraní. La mayoría son todos de Guaraní. Cambio Guaraní. Sale número 11 Ayala. Vamos a ver quién ingresa en el equipo de la franja. También hay cambio en Huracán. En Guaraní ingresó con la 18 Juan Pablo Toledo. Y vamos a ver ahora en Huracán quién sale y quién entra. Aparentemente se va Mirko Ríos lesionado. Con el número 4. Y ahora vemos quién ingresará en su reemplazo. ¿Otros mensajes? Federico comenta, qué desastre esa cancha. César Wick comenta, excelente transmisión, saludos desde el Medio Oriente. La estamos pasando bomba. La franja comenta, aguante Guaraní papá, el único grande del litoral, quien le conoce a Huracán. Demicio comenta, qué bien juega Joaquín Machado. Bueno, tiro libre para Guaraní. Salen jugando desde atrás, pelotazo largo que va al área. Se disputan la pelota allí, Da Rosa la recuperó. Ahí la toca para Machado, pero no llega. Lateral para Huracán, rápidamente lo hacen para Maidana. Allí la tiene Maidana, la pisa Maidana. Intentaba para Del Valle, la recupera Toledo para Guaraní. Aquí la toca para Toledo. Toledo que la tiene, intenta el pase al vacío. Para Báez, se va muy larga, saque de arco para el globito de Rocamora. Guaraní Antonio Franco comenta, los sábados en la metro se van a poner en pedo y van a tomar sol enfrente del cementerio. Gonzalo Pedroso comenta, mañana todos en la cancha de Mitre y los gatos de Huracán. Villan Rodrigo comenta, qué desastre, el presidente nunca va a cambiar esas paradas del colectivo. Sale jugando Márquez, metiendo un pelotazo largo hacia arriba, la para de pecho muy bien el equipo de Guaraní, le toca el pelotazo largo, allí la coopera Zarza, Zarza que mete pelotazo para la corrida de Barrientos que se corrió todo hoy, por izquierda, por derecha, por el medio, las pelea todas, atención que la sigue peleando allí, la puede recuperar allí, batallador, jugador Barrientos para Huracán. La verdad que hace todo el juego sucio Barrientos, ¿eh? La pelea todas, corre todas, pone en larga, corre, pelea, trata de recuperar. Gran aptitud física de Barrientos en el equipo de Globito. Aptitud física y actitud también de pelear toda hasta la última consecuencia. Atención que se viene Zarza, que la pone muy bien para Álvarez. Allí la recupera Noguera. Hace el aguante para que Víctor Fernández se quede con el balón. Se viene Guaraní, este partido sigue 1-1. Yo creo que va a venir algún gol más. A ver, ya vemos. Aquí Vera, Claudio Vera mete un pelotazo largo. Otra vez Barrientos corriendo. Fernández se queda con el balón. Federico comenta, Villan doble casaca.
Payaso comenta, la barra de Guaraní ya ligó en la cancha de Mitre y corrieron todos, no podés cobrar con Mitre. Patricio Villalba comenta, Pinto un viejecito Mirgo, No, pero. por eso salió, la cabeza no le da más que para Uber. Demicio comenta, un saludo para mi mamá Paola. La franja comenta, Villa no era de Mitre. Muy bien, Noguera, pelotazo largo, izquierda, pierna zurda, recupera Maidana. Ahora se viene Barrientos, otra vez Barrientos. Atención que la gana Barrientos, se viene Barrientos. Atención que si la hace bien puede venir el segundo. Intenta meter el brazo, ya no le quedó resto. Muy bien Barrientos, le decía, las pelea todas, arriba, abajo, baja a ayudar, defiende de espalda al arco. La verdad que un delantero ofensivo y defensivo a la vez. Mucha garra y corazón. Ana Barrientos, gran jugador de este club Atlético Huracán. Tiro de esquina desde la izquierda, mete el centro. Entraba Zarza, no la pudo empalmar, sino era el segundo de Huracán y tiro de esquina. Ahora desde la derecha la desviaba un jugador de Guaraní. A ver un poquito, aquí viene el centro otra vez. Toque atrás para Barrientos. Bueno, ahí seguimos con el ataque de Huracán, de Guaraní, ya estamos con todos los mensajes. Orlando Machado comenta, es una cancha o un gallinero, qué pobreza. Bueno, los comentarios de la gente, no nos hacemos cargo de cada cosa que se dice, así que bueno, nosotros le damos la posibilidad, leemos sus mensajes, pero ustedes se hacen responsables, muchachos, de lo que dicen. Atención que se viene Barrientos, la peina Fernández, que la toca. No, la cancha en sí, le digo, yo que la conozco de hace muchos años, nunca tuvo este césped. Y hace bastante tiempo que no estaba en condiciones de jugar, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ahora que veo la cancha, la verdad que me gusta así con el césped. No jugué adentro, pero los que jugaron adentro dicen que la cancha tiene algunos problemas, pica mal, etcétera. Pero bueno, de a un paso o de a poco a la vez, ¿no? Para ir mejorando. Ya el tener césped en toda la cancha ya es un buen avance y poder jugar de local, ya que antes tenían que jugar en otra cancha con los gastos que eso implica, ¿no? Así que bueno, si la liga lo habilitó es porque debe reunir las condiciones para jugarlo. Recordemos que tiene que habilitar la liga la cancha para que sea apta para jugar. Así que bueno, gente de la liga lo habilitó, así que la cancha está habilitada. Después si está en buenas condiciones, eso lo pueden decir los jugadores que juegan allí dentro. Ellos sabrán mejor que cada uno de nosotros qué dificultades se les presenta a la hora de desarrollar su juego. Se viene el equipo al ataque de Huracán, tiro libre en el medio del campo. ¿Cuántos minutos tenemos? 38 minutos. ¿38 ya? 38 minutos ya de este segundo tiempo. Faltan 7 para que termine. Les agradecemos enormemente a todos los que están conectados allí con nosotros a nuestra transmisión. Muchísimas gracias de corazón. Gracias por estar allí conectados con nuestra transmisión y seguirnos a nosotros. Compartan los videos, nuestras transmisiones. Cada fin de semana hacemos una transmisión y cada vez que podemos entre semana también. Si es de noche, entre semana, vamos a transmitir lo que podamos. Y bueno, cuando nos toca por ahí algún día feriado, porque también tenemos que ir a trabajar, puede ser que si hay algún partido que nos queda para transmitirlo, lo vamos a transmitir. Y estamos siempre con el fútbol posadeño, con la Liga Posadeña. ¿Qué mensaje dijiste que tenías? La franja comenta, los de Huracán no tienen bandera, de Mitre y de Huracán.
User comenta, el campo de mi agricultor local es más llano justo después de ararlo con esta cancha. Demisio comenta, la liga mientras saca plata le da lo mismo. Bueno, ahí ya no sé, no conozco. No conozco esos detalles, así que bueno, no opino. Se viene Huracán, va a sacar de arco el defensa de Huracán, mete pelotazo largo con su pierna derecha al medio campo. Intentaba Pavón, ahora le recupera Ducto para Guaraní, ahora va Barquinero. Noguera, Barquinero otra vez. Se proyecta Da Rosa, viene la pelota para Da Rosa. Noguera despeja muy bien con pierna zurda. La recuperó Báez, la pelota no salió, dice que sí el juez. Lateral en el sector de ataque, lo va a hacer Barquinero para Huracán. Allí la tiene Álvarez, hacia atrás para Márquez, Del Valle. Del Valle, la toca para Barquinero. Aquí la tiene Barrientos, lo presiona entre tres a Barrientos, le quitan la pelota. Báez, Toledo, se viene Guaraní. Báez otra vez. Dice que espera el juez a cobrar el tiro libre. Se viene Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos de juego? 41. 41 minutos. Sí, 41 minutos. 41 minutos. Faltan 4 nomás. Sale jugando Huracán, Ríos por la izquierda. Zarza. Faltan 3 minutos para que termine este partido. 1-1 Huracán Guaraní. Goles de Máximo Ducto y de Barquinero. El juez de línea aquí levanta su bandera. Cobrando offside el jugador de Huracán. Tiro libre para Guaraní en el sector defensivo. El lado derecho, bueno, ya se vino hasta el medio. El jugador de Guaraní, Noguera, mete pelotazo. Buscando a Gómez. Sale a cortar Zarza. Rebota en él. La pelota se va al tiro de esquina para Guaraní. Centro al medio, intentan cabecear allí, baja Barrientos a ayudar, otra vez Barrientos, mete pelotazo largo para la corrida de Álvarez, sale Fernández, muy bien Fernández, rápido, para cortar lo que era un ataque peligroso para Huracán, ahora Barrientos la baja para Del Valle, se viene Huracán con Del Valle por la derecha, intenta pasarlo y no puede con la presencia de Machado, lateral para Huracán, cambio en Guaraní. Mientras tanto se prepara Da Rosa para realizar el lateral por derecha. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Finalizado el partido, vamos a poner una imagen de fondo, unos minutitos y vamos hacia donde estén los jugadores y a ver si te sacamos en directo ya las entrevistas que queremos hacer, a ver si alguien nos da alguna nota. Se viene un pelotazo largo a la corrida del delantero Guaraní, Mauro Gómez, pero no pudo. Maidana que mete para Barrientos, que va corriendo Barrientos otra vez. La pelota se va por el lateral. ¿Cuántos minutos tenemos de juego? Atienda, por favor, la grabación.
Pelotazo, atención que se viene Barrientos para Huracán. La tiene Barrientos. Se viene Guaraní ahora con Mauro Gómez que la aguanta en el medio. Mete pelotazo largo. Era para la corrida de Báez. Baja a ayudar el jugador de Huracán. Mete pelotazo largo. Noguera que corta. Ahora la envía para Toledo. Toledo que no puede con Del Valle que la recupera para La Rosa. La Rosa que la mete larga para Álvarez. Atención que se viene Huracán. Falta contra él. No, dice el juez. Siga. Atención que ahora le queda a Báez. Atención que Báez puede meter el segundo. No, antes Vera. Para ganar, tira la pelota afuera, no quiere complicaciones. Lateral para Guaraní en ataque por el sector izquierdo del campo de juego. Vanessa Chávez comenta, Dylan es tu marido. Guille Cuervo comenta, así que Mitre y Huracán son maridos. César Wick comenta, ese jugador marquinero es terrible crack. Luciano Cardoso comenta, ¿en qué parte de Dubái están jugando? La granja es... Atención que Toledo cobra lateral. La pena en el medio, la saca allí. Ahora la tiene Marquinero. Seguimos después con los mensajes. Presiona Guaraní ahora. Mete pelotazo largo. Allá le queda Gómez. No podía Gómez. La envía al córner amarilla. Córner por el sector derecho para Guaraní. Atentos, ya estaremos con los mensajes. Viene el centro. Sale a cortar Ríos. Pelotazo. La pelota le queda. ¡Gol! Con la pierna derecha no pudo retener Ríos y la pelota se metió al fondo del arco, dándole la ventaja al equipo de la franja en estos ¿cuántos minutos? 46 minutos del segundo tiempo. Ya no hay más tiempo para nada, salvo que el juez adicione algunos minutos más. Guaraní se puso en ventaja 2-1 sobre Huracán. No pasaba nada en el partido y llegó este gol. Atención que viene Báez ahora para Duto. Duto al medio. Nicolás del Valle. Ahora tiene que salir a buscarlo Huracán. Si le dan tiempo. Creo que no le va a alcanzar. Se viene del Valle. Del Valle que mete para Barrientos. Fernández. La embolsa y se quedan con el balón. La franja comenta, están muertos por descender de esta categoría. Mangas de muertos. Vanessa Chávez comenta que Guaraní siga jugando esta liga, el único grande de la provincia de Mitre. La franja comenta, ¿cómo le gustaría a Mamu? La franja comenta de vuelta, le falta mucho recorrido a Mitre. La franja comenta de vuelta, los hinchas de Mitre son todos alquilados. Vanessa Chávez comenta, Mirna por Fox, sigan participando. Guille Cuervo comenta, no sale ser alquilada Vanessa. ¿Sos de Mitre o de la...? no. Payaso comenta. Payaso comenta, Guaraní jugó con Galeano y eran 10, seguro no regalaron entradas. Vanessa Chávez comenta, no se gana en la tribuna, se gana en el campo de juego. Que Guaraní vaya a jugar en Santa Rita. La franja comenta, te sigo que si no más. Gol. Bueno, ya no hay tiempo. Interrupciones no hubo muchas, salvo la lesión de Ríos en un momento allí, pero mucho tiempo no se perdió como para adicionar muchos minutos. Así que calculo yo que ya estará pronto a terminar este partido y va a ser triunfo de Guaraní. Sí. Héctor comenta, las costumbres de ganarle al Globo. Ahora peleen entre ustedes y todo normal. El árbitro pide la pelota. Le está dando instrucciones al arquero. Va a cobrar el arquero de Guaraní. Gana Guaraní 2-1, gol de Lautaro Caldero. Atención, sale jugando Da Rosa, se viene Da Rosa, intenta la personal, la pierde.
Rodrigo Ríos que saca el pelotazo largo. Intentan cabecear allí. La despeja Mauro Gómez. Mauro Gómez. Para el autor del gol con la 17, Lautaro Caldero. Lautaro Calderón, el autor del gol, el segundo gol. Patricio Villalba comenta, dale, atiendan, se quiere ir locutor, atiendan. Da asco mirar Huracán. User comenta, gracias a todos por esta noche. Vuelvo a Posada en julio. Atención que viene Báez, se viene este Báez. Puede ser el gol de Báez, la personal, Báez, rastrero. ¡Oh! La pelota se fue rozando el palo derecho de Ríos. El árbitro cobró algo allí, saque de arco. Sí, saque de arco ese, salvó el globito de lo que era un golazo de Báez. User, chau desde Inglaterra, discúlpame por mi mal español. Patricio Villalba comenta, con chilenos y un dictador al frente, murió el fútbol. Bueno, seguimos aquí, Huracán intenta bajar a Márquez, Vera, Zarza, del Valle, Da Rosa, se viene Da Rosa, Barquinero, al medio, Barquinero con Maidana con Da Rosa, la despeja fuerte, Noguera arriba, no quiere problemas, baja el arquero Ríos, atención que Ríos la toca para el Valle, Huracán que busca, y el árbitro dice a estos 51 minutos que ha finalizado el encuentro. Ganó el equipo de la Franja por 2-1 en esta tarde de sábado aquí en el estadio del Club Atlético Huracán. Guaraní ganó por 2-1 con goles de Maxi Moduto y Lautaro Calderón. Los goles en esta tarde. Guaraní 2, Huracán 1, resultado final. Nosotros de aquí nos despedimos y será hasta la próxima ocasión en el que fútbol nos llame. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros en nuestra transmisión. Nos vemos muy pronto. Chau, 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 chau.